problema del tranvía. Un dilema diseñado para retorcer nuestras intuiciones morales. La situación es la siguiente. Un tranvía sin control va a atropellar a 5 personas. Tenemos la opción de tirar de una palanca para desviarlo a otra vía donde solo hay una persona. ¿Qué hacemos? ¿Intervenimos para salvar a 5 a costa de uno o no hacemos nada? Pues este dilema saca a la luz dos formas muy distintas de pensar. Por un lado está el utilitarismo, que se centra en los resultados, en las consecuencias. La mejor acción es la que consigue el mayor bien para el mayor número de personas. Simple, ¿no? 5 vidas valen más que una. Pero por otro lado está la deontología, que se fija en las reglas y en los deberes. Desde este punto de vista, tirar de la palanca nos convierte directamente en responsables de una muerte, y eso podría ser un acto malo en sí mismo, sin importar el resultado. Esta es la máxima del utilitarismo, su idea central. La moralidad de un acto no depende del acto en sí, sino de sus consecuencias. Es una especie de cálculo, buscar la acción que maximice la felicidad o el bienestar general y que minimice el sufrimiento. Pero decidir cómo actuar, ya sea pensando en las consecuencias o en las reglas, nos lleva a una pregunta todavía más de fondo. ¿Por qué actuar de una u otra forma? ¿Hay algún propósito detrás de todo? Es decir, si estamos aquí, ¿tiene nuestra existencia algún tipo de significado? El nihilismo tiene una respuesta muy clara. No. Un no rotundo. Esta corriente sostiene que la vida en sí misma no tiene ningún significado, ni propósito, ni valor intrínseco. Friedrich Nietzsche lo exploró a fondo con su famosa y a menudo malinterpretada frase «Dios ha muerto». No quería decir que una deidad hubiera fallecido, sino que las fuentes tradicionales de sentido, como la religión, estaban perdiendo su poder en la sociedad. Ahora, lo más interesante no es la pregunta, sino cómo se responde a ese aparente vacío. El nihilismo puede llevar a la apatía, a la desesperación, al fin y al cabo, si nada importa, ¿para qué hacer nada? Pero luego llega el existencialismo, con gente como Jean-Paul Sartre, y le da la vuelta a la tortilla. Lo ve como una liberación. Si no hay un propósito escrito de antemano, entonces somos libres para crear el nuestro. Y esta cita de Sartre resume a la perfección la esencia del existencialismo. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Es una responsabilidad que puede asustar, claro, pero también es increíblemente liberadora. Somos el resultado de nuestras elecciones, de nuestros actos, ni más ni menos. Y ya para terminar, vamos a cerrar el círculo. Después de dudar de la realidad, de la identidad, de la moral y del sentido de la vida, ¿hay algo de lo que podamos estar seguros? Vamos a cuestionar la herramienta que hemos usado para todo este viaje, nuestro propio conocimiento. El filósofo René Descartes se propuso una misión casi imposible: encontrar una verdad, una sola, que fuera absolutamente innegable. Y para lograrlo hizo algo radical. Decidió dudar de todo, de lo que veía, de lo que oía, de sus recuerdos, incluso de la existencia del mundo físico. Un poco como el prisionero que decide desconfiar de las sombras, ¿verdad? Y en medio de esa duda universal encontró su certeza. Cogito ergo sum, o lo que es lo mismo. Pienso, luego existo. Se dio cuenta de que el simple hecho de estar dudando de todo demostraba, sin lugar a dudas, que él, como ser que piensa y que duda, tenía que existir. Era la única roca firme en un mar de incertidumbre. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Como hemos visto, estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni únicas. Quizá la verdadera esencia de la filosofía no sea encontrar la respuesta definitiva, sino tener el valor de seguir haciéndose las preguntas. ¿Cuál de todas ellas es la que más te inquieta? Gracias por acompañarnos en esta exploración. Bienvenidos a este viaje por las claves de la filosofía. Hoy vamos a enfrentarnos juntos a algunas de las preguntas más grandes que la humanidad se ha hecho. Un recorrido que, quién sabe, podría cambiar la forma en que vemos la realidad, lo que está bien o mal e incluso nuestra propia existencia. Y para empezar, vamos directos a una de las más potentes. Una pregunta que ha quitado el sueño a pensadores durante siglos. ¿Es real el mundo que nos rodea? ¿Y si todo fuera una especie de ilusión muy bien montada? Vale, para meternos de lleno en esta idea vamos a ver cómo percibimos la realidad. Y no hay mejor manera de hacerlo que con una historia famosísima de la antigua Grecia que, la verdad, lo explica de maravilla. Hablamos, como no, de la alegoría de la caverna de Platón. La idea es simple, pero tremenda. Imaginemos a un grupo de prisioneros que han vivido toda su vida encadenados en una cueva, mirando a una pared. Lo único que ven son sombras. Para ellos, esas sombras no son un reflejo de algo, son la realidad misma, la única que han conocido. Pero ¿qué pasa si uno de ellos es liberado?
Pues ese viaje hacia el exterior es una metáfora perfecta del camino hacia el conocimiento. Al principio, la luz del sol le hace daño en los ojos, es un proceso confuso, incluso doloroso, pero poco a poco sus ojos se acostumbran y se da cuenta de que el mundo de fuera, ese es el mundo real, y la caverna era solo una prisión para sus sentidos. Así que lo que Platón nos quiere decir en el fondo es que debemos aprender a mirar más allá de lo que parece evidente. Lo que nuestros sentidos captan, las apariencias, son como las sombras en la pared. La auténtica realidad, según él, solo se puede entender con la razón. Y claro, esta duda sobre qué es real nos lleva de cabeza a otra pregunta igual de complicada. Si las cosas no son lo que parecen, ¿cómo sabemos lo que son? Esto nos abre la puerta al fascinante misterio de la identidad. ¿Qué hace que algo o alguien siga siendo lo mismo con el paso del tiempo? El barco de Teseo. Este experimento mental lo clava. Pensemos en un barco al que poco a poco le vamos cambiando todas las tablas de madera por unas nuevas. Cuando terminamos, ¿sigue siendo el mismo barco? Pero es que la pregunta va mucho más allá, ¿verdad? Nos obliga a pensar en nuestra propia identidad. Si las células de nuestro cuerpo se renuevan cada ciertos años, ¿somos la misma persona que éramos hace una década? Y una vez que hemos puesto en duda la realidad y hasta nuestra propia identidad, la siguiente pregunta es inevitable. Si estamos aquí, ¿cómo deberíamos actuar? Pasamos del qué somos al qué debemos hacer. Y aquí entramos de lleno en el terreno de la ética, en el gran dilema sobre lo correcto y lo incorrecto. Aquí lo tenemos, el famoso y bastante angustioso problema del tranvía, un dilema diseñado para retorcer nuestras intuiciones morales. La situación es la siguiente. Un tranvía sin control va a atropellar a 5 personas. Tenemos la opción de tirar de una palanca para desviarlo a otra vía donde solo hay una persona. ¿Qué hacemos? ¿Intervenimos para salvar a 5 a costa de 1 o no hacemos nada? Pues este dilema saca a la luz dos formas muy distintas de pensar. Por un lado está el utilitarismo, que se centra en los resultados, en las consecuencias. La mejor acción es la que consigue el mayor bien para el mayor número de personas. Simple, ¿no? 5 vidas valen más que una. Pero por otro lado está la deontología, que se fija en las reglas y en los deberes. Desde este punto de vista, tirar de la palanca nos convierte directamente en responsables de una muerte, y eso podría ser un acto malo en sí mismo, sin importar el resultado. Esta es la máxima del utilitarismo, su idea central. La moralidad de un acto no depende del acto en sí, sino de sus consecuencias. Es una especie de cálculo, buscar la acción que maximice la felicidad o el bienestar general y que minimice el sufrimiento. Pero decidir cómo actuar, ya sea pensando en las consecuencias o en las reglas, nos lleva a una pregunta todavía más de fondo. ¿Por qué actuar de una u otra forma? ¿Hay algún propósito detrás de todo? Es decir, si estamos aquí, ¿tiene nuestra existencia algún tipo de significado? El nihilismo tiene una respuesta muy clara. No. Un no rotundo. Esta corriente sostiene que la vida en sí misma no tiene ningún significado, ni propósito, ni valor intrínseco. Friedrich Nietzsche lo exploró a fondo con su famosa y a menudo malinterpretada frase «Dios ha muerto». No quería decir que una deidad hubiera fallecido, sino que las fuentes tradicionales de sentido, como la religión, estaban perdiendo su poder en la sociedad. Ahora, lo más interesante no es la pregunta, sino cómo se responde a ese aparente vacío. El nihilismo puede llevar a la apatía, a la desesperación, al fin y al cabo, si nada importa, ¿para qué hacer nada? Pero luego llega el existencialismo, con gente como Jean-Paul Sartre, y le da la vuelta a la tortilla. Lo ve como una liberación. Si no hay un propósito escrito de antemano, entonces somos libres para crear el nuestro. Y esta cita de Sartre resume a la perfección la esencia del existencialismo. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Es una responsabilidad que puede asustar, claro, pero también es increíblemente liberadora. Somos el resultado de nuestras elecciones, de nuestros actos, ni más ni menos. Y ya para terminar, vamos a cerrar el círculo. Después de dudar de la realidad, de la identidad, de la moral y del sentido de la vida, ¿hay algo de lo que podamos estar seguros? Vamos a cuestionar la herramienta que hemos usado para todo este viaje, nuestro propio conocimiento. El filósofo René Descartes se propuso una misión casi imposible, encontrar una verdad, una sola, que fuera absolutamente innegable. Y para lograrlo hizo algo radical. Decidió dudar de todo, de lo que veía, de lo que oía, de sus recuerdos, incluso de la existencia del mundo físico. Un poco como el prisionero que decide desconfiar de las sombras, ¿verdad? Y en medio de esa duda universal encontró su certeza. Cogito ergo sum, o lo que es lo mismo. Pienso, luego existo. Se dio cuenta de que el simple hecho de estar dudando de todo demostraba, sin lugar a dudas, que él, como ser que piensa y que duda, tenía que existir. Era la única roca firme en un mar de incertidumbre. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Como hemos visto,
Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni únicas. Quizá la verdadera esencia de la filosofía no sea encontrar la respuesta definitiva, sino tener el valor de seguir haciéndose las preguntas. ¿Cuál de todas ellas es la que más te inquieta? Gracias por acompañarnos en esta exploración.